Muy buenos días tengan todos ustedes, estimados maestrantes, a la nueva unidad 3 del tema trastornos específicos del aprendizaje. En esta oportunidad vamos a dar las características generales, las causas, la evaluación, los criterios de diagnóstico basados en el DSM-5 y también en la clasificación internacional que es el CIE-10. Bien, empezamos entonces con los trastornos específicos del aprendizaje. Los trastornos específicos del desarrollo del aprendizaje escolar constituyen un conjunto de problemas que interfieren significativamente en el rendimiento de la escuela, dificultando el adecuado progreso del niño y la consecución de las metas marcadas en los distintos planes educativos. A pesar de que suelen presentarse conjuntamente con alteraciones en el funcionamiento del sistema nervioso central, tienen como un resultado, vamos a decir así, que es como un resultado asociado que está a la discapacidad intelectual, en una privación sensorial o de un trastorno emocional grave. Estos trastornos surgen de alteraciones de los procesos cognitivos. Decimos que probablemente puede existir alguna alteración biológica, pero secundaria, ¿no? Lo que caracteriza es que el déficit se plantea en un área muy concreta. Los más habituales, vamos a decir, son los que hacen referencia a la adquisición de la lectura, que también vamos a llamarlos las dislexias, ¿no? O a través también de la escritura, que se pueden presentar también en las matemáticas, lo que vamos a decir la discalculia, ¿ya? Según la OMS, para efectuar el diagnóstico debe existir déficits específicos del rendimiento escolar, pero estos no serán consecuencia de problemas neurológicos importantes, por ejemplo, la discapacidad visual o auditiva, sin corrección, retraso mental o alteraciones emocionales. Este término de retraso mental vamos a cambiarlo por lo que es la discapacidad intelectual, ¿ya? Actualmente estamos manejando la discapacidad mental, ¿ya? Entonces, lo que sí suele producirse es que este tipo de déficit específicos estén acompañados de otros trastornos del habla o lenguaje e incluso de conductas que pueden ser los trastornos por déficit de atención con hiperactividad, los TDAHs, así como problemas emocionales secundarios y alteraciones en la dinámica familiar. No hay que confundir los trastornos específicos del aprendizaje con los trastornos generalizados del desarrollo. Estos primeros, los trastornos específicos del aprendizaje, hacen referencia a problemas delimitados del área concreta, es decir, la lectura y el cálculo, no presentando el niño déficits significativos en las otras áreas, mientras que el trastorno generalizado del desarrollo se utiliza para designar a problemas que pueden ser severos y afectan a todas las áreas del desarrollo infantil, por ejemplo, a las áreas conductuales, al área comunicativa, al área cognitiva, también pueden afectar al área social, ¿no? Vamos a ver algunas características generales que se observan en niños que presentan trastornos específicos del desarrollo de aprendizaje escolar, que los vamos a dividir en 5 puntos. Trastornos de la actividad motora. ¿A través de qué? A través de la hiperactividad o la falta de actividad, que es la hipoactividad. La falta de coordinación
motor, la falta de coordinación visomotor, visomanual puede ser, trastornos de la percepción, trastornos de la emotividad, trastornos de la simbolización o decodificación, receptivo auditivo o receptivo visual, ¿no? Y expresiva o codificación expresivo vocal y expresivo motora. Otro de los trastornos en la atención, insuficiente y atención excesiva también, ¿no? Estas son las características generales que podemos observar en los niños que presentan trastornos específicos del desarrollo, a tomar muy en cuenta. ¿Cuáles son las causas y la evolución? De acuerdo al CIE-10, a la clasificación internacional, vamos a nombrar algunas pautas para el diagnóstico siguiendo estos criterios. Existencia de un deterioro clínicamente significativo del rendimiento escolar específico. El déficit debe ser específico en el sentido de que no sea explicable por un retraso mental o déficit menores de la inteligencia general, debido a que el cociente de inteligencia y el rendimiento escolar no son exactamente paralelos. Esta distinción solo puede hacerse teniendo en cuenta los test de coeficiente intelectual y de rendimientos estandarizados, aplicados de forma individual, que sean adecuados para la cultura y el sistema educativo del niño. No debe entenderse que todos los niños deben presentar todas estas características, sino que mayor o menor grado suelen estar presentes en este tipo de trastornos. Más criterios de diagnóstico del CIE-10. El déficit debe ser precoz, en el sentido de que debe haber estado presente desde el comienzo de la educación y no haber sido adquirido con posterioridad. Otro criterio, deben estar ausentes factores externos que pudieran justificar suficientemente las dificultades escolares. Por ejemplo, el bajo rendimiento que se deba directamente a un abstenimiento escolar prolongado, sin enseñanza en casa o una educación totalmente inadecuada. Otro criterio, que los trastornos específicos del desarrollo del aprendizaje escolar no pueden deberse directamente a déficits visuales o de audición no corregidos. Actualmente, los profesores que trabajamos con niños que presentan en una medida u otra dificultades del aprendizaje, observamos que frecuentemente resulta muy complicado establecer un diagnóstico diferencial. Nos encontramos con niños con una buena lectura, pero muy baja comprensión lectora. Además, presentan muchas dificultades en la escritura en forma de contenidos o falta de ortografía. En este caso, ¿cuál sería el diagnóstico de preferencia? Quizás una dislexia si tenemos acreditado un coeficiente intelectual normalizado, o dificultades específicas en la comprensión o una disgrafía, ya que el niño cumple esos requisitos, pero también presenta mala escritura o muchas faltas de ortografía que no se justifican todas por un desconocimiento de las reglas ortográficas. Vemos que en la práctica la dislexia, la disgrafía, la discalculia no deben entenderse como entidades diagnósticas separadas, sino que frecuentemente se hallan muy asociadas. Está dentro de la comorbilidad. El niño que lee mal
es muy probable que presente también desorganización en la lectura, en la escritura. Y el que tenga dificultades en el cálculo puede que también presente dificultades en la comprensión lectora, a tomar en cuenta, aunque siempre puede detectarse un área en la que se muestra con mayor dificultad para el niño. Ya puede ser en la lectura, puede ser en la escritura, aunque la dislexia y la discalculia siempre van a ser tomados de la mano con la disgrafía, ¿ya? Siempre van a ir estos dos. Entonces, los trastornos específicos del aprendizaje tienen una alta comorbilidad entre ellos, entre los tres, y por tanto se debe trabajar con todos ellos en la medida de que son diferentes, cada caso es diferente, ¿no? Sabemos bien que todos los niños tienen una diferente forma de aprendizaje. En este sentido, creemos que las aportaciones del nuevo DSM-5 tienen un aporte con mayor claridad y facilidad para ofrecer un diagnóstico más coherente en la salida de es decir, nosotros tenemos que ver el DSM-5 para hacer un diagnóstico, porque ahí vamos a encontrar específicamente, oficialmente, cómo y cómo debemos hacer un diagnóstico, cómo debemos elevar un diagnóstico, ¿no? Las razones que unifican los diferentes trastornos: la dislexia, la disgrafía, la discalculia, en una única categoría, por ejemplo, los trastornos específicos del aprendizaje, y luego nos permiten establecer las dificultades concretas. ¿En qué? En la escritura, en la lectura o en el cálculo. Su intensidad de afectación es en 3 niveles. La afectación puede ser leve, puede ser moderado, puede ser grave. Acá, por ejemplo, tenemos un cuadro comparativo en lo que el DSM-4 nos decía, referente a los trastornos del aprendizaje, y el DSM-5. La diferencia es, en el DSM-4 son trastornos del aprendizaje. En el DSM-5 llamamos trastornos específicos del aprendizaje. Estamos especificando la lectura, la escritura y el cálculo, ¿ya? Englobaba todo esto en el DSM-4. Esta es la diferencia del DSM-4 y el DSM-5, ¿no? Trastornos de lectura, y ahora ya está más específico, como dice el DSM-5. Trastornos de la expresión escrita. Ahora en el DSM-5 dice especificar la gravedad, dice. Entonces ya no está englobado. Ahora ya se especifica la gravedad, si es leve, si es moderado o si es grave. En el 4 decían los trastornos del cálculo. Ahora ahora ya es más específico. Dentro de la discalculia están los trastornos o con dificultad matemática, ¿ya? Entonces, en síntesis, en el DSM-4 eran los trastornos del aprendizaje, pero no especificados. Lo que ahora sí ya se está hablando más de la especificidad. Dentro de los criterios de diagnóstico, los trastornos específicos del aprendizaje nos dice, en el inciso A, dificultades en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas, evidenciando por la presencia de alguno de los síntomas en al menos o durante 6 meses. Lectura de palabras como un punto 1, imprecisas o lentas y con esfuerzo. 2. Dificultad para comprender el significado de lo que se está leyendo. Dificultades ortográficas. Dificultades con la expresión escrita. Dificultades para dominar el sentido numérico, datos numéricos y el cálculo. Dificultades para el razonamiento matemático. En el inciso B tenemos las aptitudes académicas que están afectadas y están por debajo de lo esperado para la edad cronológica.
e interfieren significativamente con el rendimiento académico o laboral posteriormente a priori, o con actividades de la vida cotidiana que se confirman con medidas que se van a llegar a concretizar con algunas evaluaciones ya elaboradas, estandarizadas, administradas individualmente, y una evaluación clínica que es un dato que nos va a dar mucha referencia. En el inciso C, las dificultades de aprendizaje comienzan en la edad escolar, pero no pueden no manifestarse totalmente hasta que las demandas de las aptitudes académicas afectadas superan las capacidades limitadas del alumno, ¿no? En el inciso C, las dificultades de aprendizaje no se explican mejor por discapacidades intelectuales, trastornos visuales o auditivos no corregidos, otros trastornos mentales o neurológicos, advertencia psicosocial, falta del dominio en el lenguaje, de instrucción académica o directrices educativas inadecuadas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que se han de cumplir los 4 criterios diagnósticos basándose en una síntesis clínica de la historia del individuo, del desarrollo médico, de un diagnóstico en la familia, de un diagnóstico en el aula, ¿no? ¿A través de qué? A través de informes escolares y una evaluación psicoeducativa. Algunos criterios para determinar dificultades en cada área son las siguientes. Con dificultad en la lectura, esto es en el área de la lectura, precisión en la lectura de palabras, velocidad o fluidez de la lectura, comprensión de la lectura, que es lo que tenemos que trabajar en la comprensión de la lectura, porque no todos los niños tienen comprensión lectora. Entonces, está mucho más, se nota mucho más esta comprensión lectora cuando hay una dificultad, cuando ya hay un trastorno específico, ya se va a notar con claridad que no hay comprensión de la lectura. Entonces, tenemos que tener en cuenta para hacer algunas actividades y complementarlas. Con dificultades en expresión escrita, corrección ortográfica, corrección gramatical y de la puntuación, claridad u organización de la expresión escrita. Cuando hay dificultad en la matemática, sentido de los números, rotación de los números, ¿no? Omisión de los números, que también hay que tener en cuenta en lo que es la lectura y la escritura, más que todo en la escritura, ¿no? La rotación, la omisión de letras, de números, la memorización de operaciones aritméticas, el cálculo correcto o fluido, razonamiento matemático corto. Las principales manifestaciones de los trastornos específicos del aprendizaje son de acuerdo al trastorno de la lectura, que se va a dar una dislexia, ¿no? Que también es sinónimo. Trastorno de la escritura, la disgrafía. Trastorno del cálculo, la discalculia, y trastornos del habla y lenguaje, que están comórbidos a todos estos trastornos específicos que ya se han nombrado, ¿no? Entonces, a tomar en cuenta, todos los trastornos específicos tienen su comorbilidad con los trastornos del habla y el lenguaje. Tiene trastornos o tiene dificultades en las matemáticas, llamado la discalculia, va a tener un trastorno también del habla y del lenguaje. Tiene trastornos en el lenguaje, esto ya está acompañado y ya está comórbido ahí, ¿ya? Entonces, a tomar en cuenta todos los trastornos específicos
que hemos ido mencionando. Tomar en cuenta también que dentro de las características generales, ya hemos dicho que se pueden observar niños que presentan trastornos específicos, ¿no?, del desarrollo. No es un trastorno generalizado o globalizado, ¿ya? Son específicos entonces, ¿ya? Bien, hasta ahí hemos llegado entonces al final de esta unidad 3. Hagan sus preguntas en la plataforma, algunas dudas, algunos aportes también que ustedes han podido investigar. También compártanos con los demás compañeros, ¿ya? Muy bien, quiero agradecerles por su atención y muchas gracias y hasta el módulo 4. Aprovecho en solicitarles sus trabajos también que nos hagan llegar de acuerdo al cronograma y a las fechas establecidas, ¿ya? Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.